Las noches en Seúl seguían tejiendo historias que oscilaban entre la esperanza y la condena. Entre recuerdos que dolían y promesas que apenas comenzaban a brotar, Hae-soo y Tae-ha avanzaban sin saber si aquello que los unía sería su salvación o su ruina. En ese frágil equilibrio, cada decisión parecía dejar una huella imborrable. Como lágrimas en las flores marchitas, testigos silenciosos de un amor que luchaba por florecer en medio del invierno. Durante aquella fría mañana, Hae-soo decidió abrir su libreta y dejar que la tinta revelara una herida que aún latía bajo la piel. En esas páginas quiso encerrar el eco de un pasado que se resistía a desvanecerse. El vacío que Min-seol había dejado tras su infidelidad y su partida era profundo. Y no se trataba únicamente de una casa silenciosa o de una cama que había perdido el calor de otro cuerpo. Era la ausencia que cala en el pecho. El reflejo de una mujer quebrada que aún buscaba recomponerse. Y el peso de una historia que tarde o temprano debía aprender a soltar. Con el tiempo, sin embargo, la soledad había adquirido otro matiz. Meses después de su divorcio, Hae-soo comprendió que aquel silencio, por más hostil que pareciera, también era un terreno fértil para reconstruirse. Había descubierto la comodidad en gestos sencillos, en esos pequeños actos de egoísmo que antes le parecían imposibles. Ya no eran lujos ni excentricidades. Apenas un par de calcetines nuevos que abrigaban sus pies durante noches interminables. O la satisfacción de haber reducido las deudas que Min-seol dejó a su nombre sin remordimientos ni disculpas. Su juventud le había dejado cicatrices. Recuerdos que persistían como advertencias grabadas en su piel. Pero en esa madurez incipiente se prometió vivir con firmeza, incluso si el pasado seguía proyectando su sombra. Mientras plasmaba esas reflexiones, una imagen clara irrumpió en su mente: Tae-ha. Ese joven había llegado a su vida como una tormenta que desordenaba todo a su paso, pero también con un recordatorio de que la existencia es breve y que vivirla conteniendo la respiración es otra forma de morir en silencio. Por un instante, Hae-soo decidió permitirse un deseo egoísta. Pidió el día libre en el trabajo. Y con esa simple decisión abrió una rendija por donde su yo más espontáneo pudiera escapar. En paralelo, Tae-ha aguardaba frente a su edificio, ocultando bajo su abrigo un plan improvisado. Había preparado compresas calientes para fingir una enfermedad que despertara la compasión de Hae-soo. No era más que una estrategia torpe para asegurar su compañía, para robarle unas horas de tranquilidad compartida. Sin embargo, su artimaña se desmoronó apenas ella apareció. Contra todo pronóstico, Hae-soo lo invitó a caminar por el distrito comercial, revelando que había tomado el día libre solo para descansar. Tae-ha, desconcertado por aquel giro inesperado, notó la preocupación en su rostro cuando ella advirtió su temperatura elevada. Hae-soo sugirió posponer el paseo y enviarlo a descansar, pero él no iba a permitir que la oportunidad se desvaneciera. Con disimulo se deshizo de las compresas en el primer bote de basura que encontró y aceptó su propuesta sin dudar, aunque la ansiedad se ocultara tras su sonrisa contenida.
Caminaron entre calles vacías, envueltos en un silencio que no incomodaba, pero tampoco terminaba de calmarla. Haeso se descubrió sin plan alguno. Había propuesto aquel encuentro sin saber cómo llenarlo. En su memoria, las citas con Mincheol eran simples. Karaoke, salas de juego, noches repetidas en la misma casa. Pero esas cosas a sus años ya no le parecían propias de una mujer que había aprendido a cargar con el peso de la madurez. Y Taeha, pese a su juventud, pertenecía a un mundo diferente. Uno que la descolocaba tanto como la atraía. Aún así, se negó a permitir que la incertidumbre arruinara lo que podría ser un respiro en medio de su rutina. Le preguntó qué deseaba hacer. Y aunque su respuesta no fue inmediata, la expresión traviesa que se dibujó en el rostro de Taeha fue suficiente para inquietarla. Él tenía algo en mente. Algo que solo haría si ella aceptaba acompañarlo. Y cuando ella cedió, él entrelazó sus dedos con los suyos con una naturalidad que desarmaba cualquier resistencia, dejando en su gesto la promesa de que a partir de ese momento no habría vuelta atrás. Al llegar al distrito comercial, Taeha condujo a Haeso hasta el interior de una tienda iluminada por luces tenues. Entre los espejos, un grupo de chicas jóvenes se retocaba el maquillaje. Pero la presencia del apuesto acompañante no pasó desapercibida. Sus miradas se entrelazaron en murmullos cargados de curiosidad y envidia. Como si aquel instante se convirtiera en un pequeño espectáculo para los desconocidos. Una de ellas incluso ideó una excusa para acercarse a pedir su número de teléfono, pero desistió en el momento en que reparó en la mujer que caminaba a su lado. Haeso sintió el peso de esas miradas recorriendo su silueta. Un recordatorio silencioso de la diferencia de mundos que existía entre ambos. Bajó la mirada con cierta incomodidad, intentando desvanecerse en medio de ese ruido mudo. Taeha, en cambio, se detuvo frente a un fotomatón escondido entre los pasillos. Y con una naturalidad casi infantil sugirió inmortalizar su primera cita con una fotografía. La propuesta tomó a Haeso por sorpresa. Su primera reacción fue apartarse de esa idea, convencida de que ese recuerdo pertenecía a un mundo más joven, más despreocupado, uno que ya no sentía propio. Pensó en su rostro sin maquillaje, en las marcas sutiles que el tiempo había dibujado en su piel, en cómo aquella imagen no encajaría con las expectativas que Taeha depositaba en ella. Pero la expresión del joven, con una mezcla de decepción y ternura, la desarmó lentamente. En su mirada había un anhelo simple, casi infantil. Quería conservar algo de ella, un rastro tangible que pudiera llevarse consigo. Cediendo a ese deseo, entraron juntos a la pequeña cabina. Haeso posó rígida al principio, los labios en un gesto reacio que apenas ocultaba la incomodidad. Taeha, sin embargo, no aceptó aquel muro de distancia. Y con un gesto travieso presionó suavemente sus mejillas, buscando arrancarle una sonrisa. Lo que comenzó como un intento torpe se transformó en un juego sencillo que rompió las barreras que ella misma había levantado. La cámara capturó risas espontáneas, miradas que se encontraban con naturalidad.
Y un instante que parecía ajeno al tiempo, donde la diferencia de edad y los fantasmas del pasado se desvanecían. Al salir, Taeha sostuvo la película recién impresa con un cuidado reverente y le ofreció una copia a Haeso. Ella la aceptó con cierta vergüenza, intentando ocultar la marea que se agitaba en su pecho. Pero lo que realmente la conmovió no fue la fotografía en sí, sino la forma en que él la observaba, como si aquel trozo de papel guardara un tesoro invaluable. Era absurdo, pensó, que un joven de porte intimidante y presencia arrebatadora mirara con tanta inocencia algo tan sencillo. Sus mejillas ardieron sin remedio, y en un intento desesperado por disimularlo llevó las manos a su rostro. Pero Taeha ya había captado cada matiz de su reacción. Con una calma serena tomó sus mejillas entre sus manos, y sin pronunciar palabra la invitó a seguir caminando a su lado. Como si ese simple gesto bastara para continuar la cita que recién empezaba. Poco después, Taeha condujo a Haeso hasta una tienda de ropa bajo el pretexto de necesitar su opinión para elegir algunas prendas. El lugar, iluminado por luces tenues y rodeado de percheros perfectamente alineados, parecía ajeno al mundo al que estaba acostumbrada. Ella caminaba entre los estantes con pasos vacilantes, incómoda en un escenario que no era el suyo. Nunca había sido amante de la moda ni pretendía serlo. Su guardarropa estaba compuesto por prendas discretas, funcionales, pensadas para resistir el día a día más que para resaltar. Así que no entendía qué clase de consejos podía esperar Taeha de alguien como ella. Fue entonces cuando él apareció con una blusa entre las manos y Haeso lo comprendió de inmediato. No era para él, era para ella. Aquella certeza le atravesó el pecho como una punzada. Su rechazo fue instantáneo, casi visceral. No quería más regalos, no quería deberle nada. La experiencia le había enseñado que los obsequios podían ser cadenas disfrazadas de ternura. Trató de desviar el gesto, insinuando que él debía pensar en sí mismo, en gastar su dinero en algo que lo complaciera. Pero Taeha, con esa ligereza casi imprudente que a veces lo caracterizaba, restó importancia a sus palabras. Explicó que había ahorrado dinero para hacerle ese regalo, como si esa simple frase pudiera justificarlo todo. Por desgracia para él, solo provocó que Haeso perdiera el aliento al recordar una sombra cruel de su pasado. Esa frase, tan simple, tan inocente en apariencia, ya la había escuchado de los labios de Mincheol hace unos años. Él también le había asegurado tener dinero guardado. Pero con el paso del tiempo todo se convirtió en una mentira que los condujo a una vida llena de deudas y promesas vacías. Con el peso de aquel recuerdo, Haeso quiso rechazar sus regalos con mayor firmeza para no cometer el mismo error. Pero justo en ese momento, la dueña de la tienda se acercó con una sonrisa profesional. De esas que saben leer el ambiente mejor que cualquier psicólogo. Observó la escena con ojos entrenados. Y sin pedir permiso asumió que estaban allí como pareja. Comentó con ligereza que Haeso tenía suerte de contar con un novio tan detallista. Su esposo, en cambio, nunca había tenido esa clase de gestos.
Aquellas palabras, cargadas de un matiz conyugal entre la ternura y la resignación, envolvieron a Haeso en un mar de incomodidad. Para colmo, la mujer comenzó a desplegar prendas frente a ella, cada una más elegante que la anterior. Mientras tanto, Taeha aceptaba las sugerencias con la despreocupación de quien juega a construir un recuerdo. Para Haeso, en cambio, cada pieza era un recordatorio de su fragilidad, del temor a que esa generosidad se convirtiera en deuda, del peso que implicaba recibir lo que no creía merecer. La dueña, hábil en su oficio, percibió la resistencia de Haeso como un reto. Y como toda una buena estratega, lanzó su última carta. Ese día todo lo que decidieran comprar tendría un descuento especial. Una oferta irrepetible. Una oportunidad que no podía dejarse pasar. Ante esa promesa, Haeso se dejó convencer. No por el vestido ni por la blusa, sino por la necesidad de no parecer ingrata. Aceptó las atenciones que Taeha le ofrecía, aunque en su pecho aún palpitaba la duda. A lo lejos, Taeha la observaba con una mezcla de encanto y misterio, como si cada gesto suyo fuera una pieza de un rompecabezas que aún no se atrevía a revelar. Y es que aquel descuento no era más que una ilusión cuidadosamente construida. Taeha, sabiendo que ella jamás aceptaría un regalo costoso, había ideado un plan en silencio. Contactó a Lee Jae días antes, pidiéndole que cubriera los gastos por adelantado. Además, convenció a la dueña de ofrecerles un descuento especial pero falso. La mujer, incrédula en un principio, aceptó el trato. Fingir una oferta no era lo más apropiado en una tienda como la suya. Pero en el mundo de los negocios la ética se doblaba fácilmente ante los números. Mientras Haeso se probaba prendas que jamás habría elegido por sí sola, convencida de que aprovechaba una oportunidad única, Taeha la miraba con una calma profunda. No importaba el precio, ni la tela, ni siquiera la compra. Lo único que buscaba era regalarle un instante de belleza que no se convirtiera en un peso. Un momento efímero que ella pudiera aceptar sin sentirlo como una carga. Al salir de la tienda, Haeso caminaba envuelta en un atuendo que contrastaba con la sobriedad habitual de su guardarropa. Las telas suaves, los colores cálidos y el ajuste delicado de la blusa sobre su piel parecían ajenos a su rutina. Como si por un instante hubiese cruzado el umbral hacia una versión de sí misma que apenas reconocía. Aunque la comodidad de la ropa nueva le ofrecía un respiro, no podía evitar que la culpa se filtrara entre sus pensamientos. Para ella, aquel gesto era un lujo innecesario, una indulgencia que no terminaba de merecer. Desde su perspectiva, Taeha parecía satisfecho con la idea de regalarle momentos, objetos, atenciones. Tal vez lo hacía para alimentar la ilusión que crecía entre ellos. Esa conexión que aún no tenía nombre, pero que ya comenzaba a ocupar un espacio en su vida. Sin embargo, en el fondo, Haeso temía la bondad incondicional que él le ofrecía. Temía que algún día dejara de verla con los mismos ojos, que se arrepintiera de haberla conocido. Después de todo, ya había vivido esa historia antes. 13 años de matrimonio le habían enseñado que el amor, por más intenso que parezca al principio, puede desvanecerse sin previo aviso, dejando tras de sí heridas que tardan una vida en cerrar.
Ajeno a la tormenta que se gestaba en su interior, Taeha caminaba a su lado con una serenidad que desarmaba. No esperaba nada a cambio. Su expresión era la de alguien que simplemente disfrutaba del presente, sin cálculos ni condiciones. Incluso se ofreció a cargar sus bolsas, como si ese pequeño gesto pudiera aliviar el peso que ella llevaba en su pecho. Fue entonces cuando Haeso, abrumada por sus pensamientos, rompió el silencio con una promesa torpe. Compraría algo para él cuando recibiera su próximo pago. Taeha, incrédulo, respondió con una negativa silenciosa, pero ella insistió. No le parecía justo recibir sin dar nada a cambio. Aquellas palabras, aunque bien intencionadas, dejaron una grieta invisible entre ambos. Taeha simplemente guardó silencio, evitando prolongar una conversación que comenzaba a doler. La observó mientras ella tomaba distancia, y en su mente una maraña de emociones se desató. Deseaba que Haeso pudiera aceptar un regalo sin sentir que estaba en deuda. Que sencillamente se permitiera ser feliz con lo que recibía. Pero también entendía que ella no era una mujer fácil de impresionar. No se dejaba seducir por lo superficial. Lo poco que tenía lo había conseguido con esfuerzo, con trabajo, con dignidad. Y esa virtud, lejos de alejarlo, lo acercaba más. Porque le recordaba que su cariño no podía comprarse, que si realmente quería ganarse su corazón debía merecerlo. Intentando disipar la incomodidad que se había instalado entre ellos, Haeso preguntó cuál sería el siguiente destino. Aún quedaba tiempo para compartir, y ella estaba dispuesta a acompañarlo sin objeciones. Pero Taeha, con un anhelo que rozaba la melancolía, le pidió que se lo tomara con calma. Un solo día no bastaba para cumplir todos los deseos que guardaba en su pecho. Ella, con una sonrisa apenas perceptible, le aseguró que lo que no hicieran esa tarde podrían hacerlo otro día. Y esas palabras simples pero cargadas de promesa bastaron para que Taeha la abrazara por la espalda. En ese gesto había una urgencia contenida, una necesidad de aferrarse al instante. Otro día, pensó, seguía siendo insuficiente. Quería seguir conociéndola, descubrir cada emoción, cada gesto, cada secreto que ella aún no se atrevía a compartir. Haeso, conmovida por la intensidad del abrazo, prometió hacer tiempo para una nueva cita. Y al escucharla, Taeha la estrechó con más fuerza, provocando un cosquilleo sutil en su nuca. Ella lo empujó con suavidad, pero él, con una delicadeza casi reverente, tiró del cuello de su blusa, dejando al descubierto una pequeña marca sobre su piel. Una marca que él mismo había dejado la noche anterior. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Taeha contempló aquella señal como si fuera un símbolo secreto. Una prueba silenciosa de que estaba logrando ocupar un espacio en su vida. Y ese pensamiento lo llenó de ternura y temor a partes iguales. Porque aunque ella comenzaba a abrirle las puertas de su mundo, aún no sabía si ella ocupaba el mismo espacio en el suyo. Así que con esto damos por finalizado este resumen de la 15ª parte del manga Lágrimas en las flores marchitas. Si llegaste hasta esta parte del video, comenta la palabra cita en la caja de comentarios.
De este modo puedo conocer quién se queda hasta el final del video y responder con un mensaje especial para los seguidores más fieles. Si quieres la siguiente parte de esta historia, no olvides activar la campanita y reventar el botón de likes. Te invito a añadirte a mis redes sociales, las cuales estaré dejando en la descripción de este video. Sin nada más que decir, me despido de ustedes. ¡Adiós!